Y buenos días, jóvenes, con ustedes el profesor Mark, y esta es una clase más de biología. Espero que estos 2 días hayas festejado el Día de la Patria con mucho entusiasmo, ¿de acuerdo? Y pues nosotros sabemos que el 28 es el Día de la Independencia del Perú, ¿de acuerdo? Y no debemos dejar de pasar esto, porque nosotros somos peruanos, ¿de acuerdo? Ya, ahora sí, empezamos con el tema. Y vamos a ir ya a principios de taxonomía, ¿no? Y pues tienes que recordarte que todo esto llega gracias a quién? A la institución educativa particular Cristóbal de Lozada y Puga. Y tú sabes, ya sabes que somos clase aparte, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, empezamos. Vamos a los principios de taxonomía. Ahora, vamos a dar una antesala de cómo se están ordenando a todos los seres vivos, ¿de acuerdo? A ver, empezamos. Mira, por decir este ornitorrinco, ¿no? Tu amigo Perry, ahí está, ¿cierto? Muy bien, a ver, ¿qué pasa con Perry, profe? Ahí te dice. Mira, vamos a leer un poquito para que te des cuenta de lo que pasa. Los ornitorrincos son animales de aspecto extraordinario. Mezcla de topo con pico de ave, pies palmeados, mira, escucha, escucha, y pies palmeados, como el pato, de color pardo rojizo, con una cola de mediana longitud. Los machos adultos poseen un espolón en las patas traseras que se conecta con glándulas venenosas, imagínate. Mide aproximadamente 45 centímetros de longitud, con una cola de 10 a 15 centímetros y llega a pesar no más de 4 kilogramos. Cuando estos animales son jóvenes, poseen dientes, imagínate. Mira, 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 mira. Este que tiene pico, este ornitorrinco, tu amigo Perry, cuando es joven, tiene dientes, imagínate. ¿Qué más dice? Mismos que pierden al hacerse adultos, pues son reemplazados por placas córneas. ¿Ves? Mira, ve. ¿Qué es lo que pasa con Perry? Pues Perry, pues parece una mutación de varios animales juntos, ¿cierto? Mira, tiene pico de pato, dice, ¿no? Cuerpo de topo, ¿no? Patas palmeadas y encima es mamífero. Imagínate, es una combinación. Quiere decir que aquí la evolución ha estado en su proceso, ¿cierto? ¿Cómo se clasifica al ornitorrinco? ¿Será un ave o un mamífero? Eso es lo que vamos a averiguar, ¿no? Pero nosotros sabemos que ya es un mamífero, ¿cierto? Por más que tenga pico. Pero bueno, vamos aquí. Ahora, ante la gran cantidad de especies, dice que existen en el planeta, se hace imprescindible identificarlas con un nombre y clasificarlas en grupos que incluya organismos semejantes entre sí. Ahora, imagínate que tú tengas una especie, ¿no? En Perú y una especie en Bolivia, ¿no? En Perú, por decir, le dicen un nombre específico y en Bolivia le dicen otro nombre específico, ¿no? Entonces, para poder no generalizar todo eso, se necesita de ponerle un nombre científico, ¿cierto? Y con eso, pues, tú te vas a Bolivia y le dices el nombre de tal animalito, ¿no? Y lo van a poder identificar, ¿cierto? Ya, ¿no? Mira, ve, dice, este es el objetivo de la taxonomía, ¿ve? Ciencia que se encarga de dar nombre y clasificar a los seres vivos. Es así como tenemos a personajes notables que comenzaron a clasificar a los seres vivos. Entre ellos, ¿a quién, profe? ¿A Aristóteles? Sí. ¿Una vez más, profe? Sí. Una vez más el señor Aristóteles. ¿Qué dice? Mira, ve. En el siglo IV antes de Cristo, ¿no? Observó la naturaleza y dio las primeras clasificaciones de los seres vivientes. ¿Cómo lo va a clasificar, señor Aristóteles? Pues lo va a clasificar en plantas y animales, ¿de acuerdo? ¿En qué lo clasifica? En plantas y animales, ¿no? Por su aspecto externo, dice. Las plantas eran con flores o sin flores. Y los animales tenían sangre roja o no. ¿Cómo, profe, si sangre roja? Pues a los mamíferos, ¿no? Les ponía pues que tenían sangre roja. ¿Y a quién no les ponía sangre roja? Pues a los insectos, ¿de acuerdo? A los insectos que tenían hemolinfa, pues no tienen una sangre media azulada, vamos a decir, ¿no? Un fluido azulado, ¿no? Pues por presencia del cobre, pues a ellos los presentaba como animales de sangre que no tenían sangre roja, ¿no? Seguimos. Aquí está mi amigo Teofrasto, mira, ¿ve? Dice que él clasifica, Teofrasto va a clasificar a las plantas, por eso a Teofrasto se le denomina, ¿no? Padre de la botánica.
Mira, ve, él lo va a clasificar a las plantas en árboles, arbustos y hierbas. Profe, Teofrasto, ¿padre de qué es? De la botánica, acuérdate. Además, distinguió grupos de plantas silvestres. Esta, esta clasificación sobrevivió durante más de 2000 años, imagínate. Durante 2000 años estuvo vigente la clasificación de nuestro amigo Teofrasto. ¿Ves? Ya dice, mira, en el siglo VIII, Alberto Magno clasifica a los seres vivos en tres grandes grupos: animales, vegetales y seres inorgánicos, ¿no? Alberto Magno. A ver, ¿qué más, profe? A ver, Carlos Linneo, importantísimo, ¿no? El padre de la taxonomía, Carl Linneo, o Carlos Linneo. Dice, ve, a mediados del siglo XVIII, Carlos Linneo revolucionó el sistema de clasificación, ¿ya? Él va a revolucionar todo, suprimiendo las definiciones largas y confusas, suprimiendo las definiciones largas y confusas para designar a las especies por la nomenclatura binomial o binaria, ¿ves? Él va a crear, ¿qué, profe? La nomenclatura binomial o binaria. Quiere decir que a cada nombre científico le vamos a llamar con dos nombres, ¿no? Según la cual el nombre de cada ser vivo se expresa en dos palabras, ¿ves? Género y especie. Es por esta razón considerado el padre de la taxonomía. Según la cual el nombre de cada uno de los según la cual el nombre de cada ser vivo se expresa en dos palabras, que va a ser género y especie. Es por esta razón que es considerado, ¿qué, profe? El padre de la taxonomía, ¿de acuerdo? Entonces, si hablamos de Carlos Linneo, pues nosotros nos tenemos que recordar siempre que fue el padre de la taxonomía y pues que introdujo el sistema binomial para poder nombrar a las especies, ¿no? Por género y especie. ¿Quién más, profe? John Ray, ¿ya? Es llamado padre de la historia natural, mira. La clasificación para las plantas que usó se basa en la morfología completa de la planta, siendo el primero en dividirlas en monocotiledóneas y en dicotiledóneas, imagínate, ¿ves? Ahora, vamos a ver la definición de taxonomía. Primero vamos a ver de la manera etimológica, mira, ¿ve? Taxonomía viene de dos palabras: taxis, que significa ordenamiento, y nomos, que significa norma o regla. O sea, una norma de cómo nosotros podemos ordenar a estos animalitos. Es así como la taxonomía es una ciencia que se encarga del ordenamiento, ¿ves? Es una ciencia que se encarga del ordenamiento, clasificación y nombramiento de todos los seres vivos del planeta. A ver, profe, de nuevo, de nuevo. ¿Qué es la taxonomía? Es una ciencia que se encarga del ordenamiento, los va a ordenar, los va a clasificar y los va a nombrar de todos los seres vivos del planeta. Para ello, toma en cuenta las características anatómicas, fisiológicas y evolutivas. ¿De acuerdo? Mira, ya no solamente va a tomar los parecidos, ¿no? Las formas, sino que ahora ya se va a ir a las fisiológicas y evolutivas, ¿no? Con la finalidad de establecer parentescos entre ellos. ¿De acuerdo? Entonces va a haber un poquito más adentro, ya se va a investigar con los genes, ¿cierto? El número de cromosomas que tiene cada especie. Mira, aquí por decir, tenemos un árbol, ¿de acuerdo? Mira, en este árbol, la clasificación de los mamíferos carnívoros, se puede observar que las hienas, por ejemplo, están más emparentadas con los felinos que con los lobos o zorros. Mira, mira, aquí está la hiena, mira, ve. Mira, pues, ¿de dónde nace? Ve? De la rama que nace a quién? A los felinos, ¿ve? Pero es una rama aparte, ¿de acuerdo? Pero de los lobos es más separado, ¿ve? Entonces, quiere decir que una hiena tiene más parecido a quién, profe, a los felinos que a los lobos, ¿no? Aunque parece, ¿no? Por su contextura parece que fuera un lobo, pero pues va a ser más parecido a los felinos. Bases de la taxonomía. En el sistema natural de clasificación o sistema científico se basa en el grado de parentesco que hay entre las especies. O sea, qué parecido hay, ¿no? Para ello, se agrupan todas aquellas especies que se creen que se han formado mediante procesos evolutivos diferentes a partir de un antepasado común. Por decir, mira, el tigre, el león, ¿no? El gato común
Entonces, ves que tienen un parecido, ¿sí o no? Tienen garras contráctiles, tienen bigotes, ¿no? Tienen cuatro patas, tienen, pues, vamos a decir que las patas son acolchonadas, ¿ves? Tienen parecidos, y gracias a esos parecidos, pues, es que se les ha agrupado, ¿no? Y pues, vamos a decir que parten de un antepasado común. Cada especie se identifica, según el método Linneo, con un nombre en latín que consta de dos palabras. A eso se denomina nomenclatura binomial, ¿de acuerdo? ¿Que están en qué? En latín. Mira, ve. La primera de ellas, con su inicial en mayúscula, corresponde al género al que pertenece. Mira, la primera de ellas, con su inicial en mayúscula, corresponde al género al que pertenece la especie. La segunda, en minúscula, puede hacer referencia a algunas características de la especie, a su descubridor, a su hábitat, etc. Esta segunda palabra siempre va acompañada de la primera, pues por sí sola no identifica ninguna especie. ¿De acuerdo? Por ahí tenemos al género Homo. ¿De acuerdo? Mira, mira. Homo es el género y la especie, ¿quién es, profe? Sapiens. ¿De acuerdo? ¿Quiénes somos? Pues nosotros, ¿cierto? Los somos sapiens. Género, que es Homo, identifica de dónde está saliendo todo, y pues se va a poner sapiens como la especie, ¿de acuerdo? Para poder identificarnos. Ya, seguimos a ver, dice. Categorías taxonómicas. Los grupos taxonómicos en que se clasifican los distintos tipos de organismos se denominan categorías taxonómicas o taxones, ¿de acuerdo? Y tienen un orden jerárquico, mira, la categoría taxonómica más general, ¿quién es? El dominio, ¿ya? Cuando a ti te hablan de dominio, pues te están hablando de lo más grande. ¿Cuántos dominios hay? Dos, prof. ¿Quiénes son? Los eucariotas y los procariotas, o sea, quiere decir los organismos con núcleo y los organismos sin núcleo, ¿de acuerdo? Por eso se ha clasificado de esa manera. ¿Cuántos tipos de dominio hay, profe? Dos, eucariontes y procariontes, ¿de acuerdo? Este va a ser dividido, pues, en reinos, luego en filos, ¿no? De latín filum, clases, orden, familia, género y especie, que es lo más pequeñito, ¿de acuerdo? Especie nos va a definir ya quién es quién. O sea, el tigre ya es una especie, ¿cierto? El león es una especie, ¿no? Viene en sí de un género, que es el género felino, ¿cierto? Pero ya está separado totalmente, ¿no? Entonces, lo más pequeñito para agrupar, ¿qué es? Una especie. Y lo más grandazo para agrupar, ¿qué es? Dominio, ¿no? Aquí está, ¿ves? A ver, aquí vamos a tener dominio. Es la categoría de mayor jerarquía, está conformada por un conjunto de reinos parecidos entre sí. El reino formado por divisiones o filas entre sí. El filum o división formado por clases parecidas entre sí. En plural, filum es fila. Profe, ¿qué hay de diferencia en filum y división? Eso lo tienes que apuntar, ¿de acuerdo? Mira, apúntalo, por favor, ¿ya? Profe, ¿cuál? El filum, ¿ya? Vamos a poner aquí F. ¿Es para quién, profe? Para los animales. Animales. ¿De acuerdo? ¿Y la división para qué es, profe? La división es para las amigas plantas. ¿De acuerdo? Ya, cuando tú quieras clasificar, pues va a depender que sea animal o que sea planta. Y por eso lo vas a poner filum o división. La clase formada por orden parecidos entre sí, la orden formada de familias parecidas entre sí, familia formada por géneros parecidos entre sí y género formado por especies parecidas entre sí. Especie, categoría taxonómica de menor jerarquía. Ya, como tú estás en el colegio Losada, pues te tengo que dar, ¿qué, profe? Una memotecnia para que tú te puedas aprender todo esto, ¿cierto? Muy fácilmente. Profe, ¿cuál va a ser una memotecnia? Mira, tú vas a decir así. Es generalmente fácil, mira, ve, es generalmente fácil, generalmente fácil. ¿Qué, profe? Es generalmente fácil. ¿Qué, profe? ¿No? Ordena una clase, ¿ya? A ver, es generalmente fácil ordenar una clase para formar reinos y dominios.
para formar reinos y dominios. ¿De acuerdo? ¿Ves? Y con esta memotecnia te aprendes todo, pues, ¿no? Es generalmente fácil ordenar una clase para formar reinos y dominios, ¿no? A ver, de nuevo. Es generalmente fácil ordenar una clase para formar reinos y dominios, ¿de acuerdo? Ya, ¿no? Y acá dices, pues, especie, ¿no? Acá va a ser especie. Acá va a ser, ¿qué, profe? Especie, género, ¿no? Familia, orden, clase, filum o división, reino y dominio. ¿Ves? Ya tienes todo, ¿no? ¿Quién es la más chiquitita? Especie. ¿Quién es la más grande? Dominio, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos ahí. Categorías taxonómicas más importantes. Pues tenemos aquí de especie hasta dominio, de menor jerarquía a mayor jerarquía. El dominio es el mayor, ¿cierto? Reino, filum, clase, orden, familia, género y especie. A ver, vamos a ver la definición de especie. Dice, es la unidad básica de la taxonomía, es decir, es una unidad de clasificación de los seres vivos. Por tal razón, es la categoría más importante, porque a partir de ella se originan las demás categorías taxonómicas. ¿De acuerdo? Mira, escucha. De aquí se originan las demás categorías taxonómicas. Se define a la especie como un grupo de organismos muy similares entre sí, capaces de reproducirse naturalmente entre ellos y tener descendientes fértiles, ¿no? Esto es lo más importante, que se puedan reproducir naturalmente entre ellos y tener descendencia fértil. No, imagínate, profe, si los híbridos, como una mula, podrán reproducirse, no pueden reproducirse, ¿no? Y por eso decimos que es una combinación de dos especies, lo que un híbrido, ¿cierto? En cambio, en este caso, la especie no va a ser organismos muy similares, ¿de acuerdo? Que son capaces de reproducirse, ¿ves? Y tener descendencia fértil. Ahora, vamos al reino, profe. ¿Qué es el reino? Las especies, al irse agrupando de acuerdo a similitudes, van a formar categorías más complejas hasta construir el reino y finalmente el dominio, ¿no? Debemos recordar que el científico norteamericano Robert Whittaker propuso en el año 1969 5 reinos biológicos, que eran Monera, Protista, Fungi, Plantae y Animalia, ¿ves? En la actualidad, todas las especies conocidas se agrupan en 6 reinos biológicos, ¿no? A ver, ahora son 6 reinos biológicos: la arqueobacteria, la eubacteria, protista, fungi, plantae y animal. ¿Ves? ¿Qué ha aumentado de los 5 reinos? Pues se ha dividido, pues, al reino Monera, ¿no? En arqueobacterias y en eubacterias, ¿no? Por la complejidad que tienen estos. Ahora, Carl Worms dividió a los procariotas en reino monera en 2 especies, denominando arqueobacteria y eubacteria, ¿de acuerdo? Es por eso que ya, pues por la diferencia grandísima que hay entre las arqueobacterias, que son bacterias muy antiguas, y las eubacterias, que son las bacterias nuevas, pues que se va a clasificar de esa manera. Y por último tenemos al dominio, dice, ¿ve? Los, los 6 reinos. A ver, dice, dominio. Los 6 reinos se agrupan en 3 dominios. Mira, ve, la archea, arqueobacterias, ¿ya? La eubacterias, bacterias y cianobacterias, y la eucarie. Y la eucaria, organismos eucariotas. Entonces, ¿cuántos dominios tenemos, profe? 3, ¿no? Acá te lo vamos a subrayar de otro color. ¿Quiénes son? La archea, la eubacteria y la eucaria. ¿De acuerdo? Esos 3 son muy importantes. 3 dominios. Ejemplos del uso de la categoría taxonómica. Mira. ¿Cuál es el más grande, profe? El dominio, ¿cierto? El dominio hemos dicho que es eucaria, ¿cierto? El reino, profe, animalia, plantae. Filum para animales, cordados, y división para vegetales, espermatofita. La clase mamíferos, y aquí va a ser dicotiledonea, ¿ve? Orden, primate,
oleales. Familia, homínidos, oláceas. Género, Homo, olea, ¿no? ¿Cierto? Y por último la especie Homo sapiens. Y el otro es Olea europace, ¿de acuerdo? En las plantas. Acuérdate que filum es para animales y división para vegetales. ¿Ya? Ahora, mira, tenemos nombre vulgar y nombre científico. Profe, ¿no? ¿Qué es el nombre vulgar? El nombre vulgar es el nombre común y corriente con el cual es conocido un animal. Por decir, nosotros conocemos al jaguar, que es Panthera onca, ¿no? Su nombre científico, Panthera onca. Nosotros lo conocemos como profe, jaguar, ¿cierto? ¿Ya? Ese es su nombre vulgar. Y corriente, por el cual es conocido un animal, planta o microbio, por todos nosotros. Este nombre puede variar según el continente, país, región donde vive el organismo. También se puede variar según el idioma. Ejemplos de nombres vulgares o comunes, perro, gato, gallito de las rocas, cucaracha, etcétera, ¿cierto? Y pues el nombre científico es el nombre creado por la ciencia para referirse a un organismo. Fue ideado, propuesto por quién? Por Carlos Linneo, con el fin de evitar confusiones al momento de nombrar a los seres vivos. El nombre científico es universal, acuérdate, ¿eh? El nombre científico es universal. Esto quiere decir que es válido en cualquier parte del mundo y no deja lugar a discusión, pues para cada nombre científico hay una descripción detallada y precisa que lo caracteriza. Debemos recordar que el nombre científico se escribe en latín y consta de dos palabras. La primera palabra se refiere al género y la segunda a la especie. Solo la primera palabra empieza con mayúscula y ambas deben escribirse en cursiva. Ejemplo, Canis familiaris, Felix domesticus, Rupícola peruana, Pariplaneta americana, ¿de acuerdo? Entonces, aquí nosotros vamos a ver el nombre científico y el nombre común, por decir. El nombre común, papa. Nombre científico, Solanum tuberosum. La zanahoria. ¿Y cuál es su nombre científico, profe? Daucus carota. El café, Coffee arábica. El otorongo, profe, Panthera onca. El gallito de las rocas, Rupícula peruana. Flor de cantuta, Cantua buxifolia, el perro, Canis familiares, el gato, Felix domesticus. Y con eso pues terminamos. Acuérdate que el científico Carl Linneo es el padre de la taxonomía, ¿de acuerdo? Ya pues, y sin nada más que decirte, pues se despide tu profe Mark, ¿de acuerdo? Hasta la próxima, bye bye.